En la W, un personaje en el mundo. Ya habíamos hablado con él, es uno de esos colombianos exitosos en el mundo. Me refiero a un teólogo, filósofo, profesor colombo brasileño. Él estuvo en el gabinete de Jair Bolsonaro. Señor exministro Ricardo Vélez Rodríguez, buenos días. Muy buenos días. Mirando lo que pasó en el proceso electoral, ¿usted cree que es posible gobernar un país tan dividido en este momento y que el presidente electo Lula da Silva pueda sacar adelante sus reformas con un Congreso en donde pues la mitad lo tiene Bolsonaro? Bueno, es difícil porque quedaron muchos cabos sueltos, como se dice. El primero de los cabos sueltos fue la soltura de Lula, que estaba preso, condenado legalmente por todas las instancias jurídicas. Y de sopetón, con motivo durante la pandemia, el Supremo Tribunal Federal lo libró, alegando fallas procesuales que no convencieron a la gente. Entonces esa fue el primer cabo suelto. El segundo cabo suelto fue la actividad política del Tribunal Superior Electoral, que pasó a perseguir a todos los que hacían críticas a Lula o presentaban cosas que no serían abonadoras para su campaña, a pesar de que fueran verdaderas. Entonces eso generó un rechazo muy grande de parte de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y hubo, diríamos, una insatisfacción generalizada. Esos dos cabos sueltos y, por otro lado, el proceso electoral que quedó, diríamos, en un empate técnico, tanto en el primero como en el segundo turno, generaron una onda de insatisfacción, ¿no? Porque la gente consideraba que, por las previsiones, diríamos, de los analistas, Bolsonaro estaba al frente del proceso, tanto en el primer turno cuanto en el segundo. Entonces la gente quedó insatisfecha. Los aspectos positivos, ¿cuáles son? Bolsonaro terminó indirectamente reconociendo la legitimidad del pleito y llamó a la gente a que dejara de cerrar carreteras y hacer manifestaciones y dejaran a las cosas circular. Entonces, es un aspecto positivo. Sin embargo, ¿quién fue elegido en el primer turno entre el nuevo Parlamento? Un Parlamento realmente de oposición a Lula. Es un Parlamento de perfil liberal conservador, de gente que no le camina a las propuestas del PT. Entonces Lula va a tener dificultad para negociar con ese Parlamento ampliamente ligado a las fuerzas bolsonaristas. Sí. Con todo, yo creo que la negociación y hablar no es nada malo. Ya hubo una distensión con el hecho de que Bolsonaro hubiera reconocido indirectamente la legitimidad del pleito. Vamos a ver qué sucede. Sin embargo, yo creo pues que el primer anuncio, la primera señal roja la da la economía. La economía comenzó a patinar realmente. Entonces sí, va a haber una cierta dificultad. Exministro, pero como usted lo decía, indirectamente Bolsonaro reconoce que perdió en las urnas. Pero ¿cómo lee usted esas 36 horas sin pronunciarse? Bueno, cosas de la personalidad de él, una insatisfacción muy grande. Sin embargo, el hecho real es que él reconoció indirectamente, sobre todo en el pronunciamiento de ayer, diríamos muy deportivo el pronunciamiento. Sin embargo, aplanó el camino para el empalme y las negociaciones. Yo creo que el nuevo Congreso le va a poner dificultades a Lula, sobre todo el Senado, porque el Senado de mayoría bolsonarista es el que termina aprobando los ministros para el Supremo Tribunal Federal y el que puede abrir procesos de impeachment contra esos ministros. Y ese Congreso está muy ampliado con las fuerzas bolsonaristas. Diríamos de momento que las cosas se han disipado y que hay un empalme tranquilo. Pero yo creo que a medio y largo plazos el nuevo gobierno va a tener dificultades.
Oye, ¿y cómo observa usted esas manifestaciones de cientos de personas frente a acuartelamientos militares reclamando un golpe militar? Bueno, es una cosa paradójica. Yo veo que diríamos, el pedido de una intervención militar no es de hoy, viene de mucho tiempo atrás. Inclusive estas manifestaciones, que son manifestaciones de gente de clase media, no es millonarios, gente de clase media de varias condiciones económicas, vienen desde 2003. Es un fenómeno que se fue organizando con la insatisfacción creciente con el PT en el poder. Desde 2013 comienzan estas manifestaciones. Ustedes vean, por ejemplo, en la manifestación del 7 de septiembre de este año, fue una cosa multitudinaria. Yo nunca había visto la plaza de los ministerios, la explanada de los ministerios en Brasilia, con tanta gente, más de 1 millón de personas. Era un mar de gente. Ese mismo día, en Río de Janeiro, el único que llenó la playa de Copacabana de esa forma fue el Papa Juan Pablo II. Y después Bolsonaro, con más de 1 millón de personas. La Avenida Paulista, más de 1 millón de personas. Entonces fueron manifestaciones multitudinarias muy grandes que mostraron la insatisfacción con, diríamos, la izquierda y el apoyo tácito de toda esa gente a Bolsonaro, ¿no? Entonces el factor que yo veo que puede asomar como factor de inestabilidad futuramente sea ese mar humano, que ese mar humano nadie lo frena, pues. Exministro, pues ojalá que las cosas en Brasil mejoren. A la distancia resulta pues difícil de entender cómo un presidente que pierde las elecciones no reconoce al ganador y cómo tenemos que interpretar una indirecta de reconocimiento del resultado y ahora arrancar una negociación. Ahí hay un presidente que ganó las elecciones. Yo sí, claro. Entiendo que hay gente que no le guste, pero para eso son las elecciones, ¿no? Claro. Concuerdo contigo. Hubo el problema, yo creo que radica en esa politización del Tribunal Superior Electoral, que le metió a la cárcel empresarios que no tenían culpa. Y mucha gente de la prensa se sintió perseguida y fueron perseguidos. Entonces, eso generó realmente mucha insatisfacción. Con todo, vamos a atenernos a los hechos. El reconocimiento, aún indirecto, yo creo que pavimentó el camino para la transición y de momento creo que no va a haber ningún problema. Los problemas yo los veo así Ojalá. En la línea del horizonte. Ojalá, y sobre todo que no tenga una mayor afectación la economía. Es que Brasil pues es el país más importante del vecindario y si le va mal a Brasil nos va mal a todos. Exministro Vélez, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Fíjate, yo le pido a Dios que Lula tenga ¿sí? Yo le pido a Dios que Lula tenga el buen sentido de manejar con racionalidad la política económica con el agro. Que no siga el camino de la Argentina, porque él mostró indirectamente que iba a mudar la política con el agro, que el agro era de derecha y tal cosa. Bueno, si él va por ese camino, va a tener dificultades económicas. Si él revisa esa posición y decide tener una posición más moderada con el agro, ciertamente no habrá problemas. Don Ricardo, feliz mañana, gracias por atendernos. Ricardo Vélez, ministro de Educación de Jair Bolsonaro.